TV. Hoy, sábado 26, estamos aquí con una palabra de parte de Dios para edificarte, para levantarte, para restaurarte y que tú entiendas el propósito de Dios en tu vida y pueda ver la maravilla de Dios sobre ti. Mi nombre es Julio Andrés Cabral y yo sé que vamos a pasar unos momentos muy amenos aquí compartiendo con todos ustedes, como siempre. Agradecemos a los que nos ven en Telecanal 28, Cable Éxito Visión, también los que nos ven en Win TVO, los que nos ven en Hot Lagarto TV vía streaming, en todo Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa. Le bendecimos de manera especial. Bendecimos a todos los que nos ven en las redes sociales, a Visión de Águila TV, todas las redes sociales. Ahí usted puede ver nuestro programa, un programa que ha sido y es de gran bendición para todos aquellos que han podido disfrutar. Hoy me gustaría hablar sobre algunos temas, ¿verdad?, que son de interés para todos. Miren, siempre en la Biblia vamos a escuchar y a ver historias de personas que Dios los sacó de lo más bajo. Estaban fuera del conocimiento de una nación posiblemente. Nadie lo conocía, en pocas palabras. Nadie sabía de ellos, nadie sabía que existía, al menos sus familiares y las personas cercanas. Y Dios los eligió, lo puso al frente, le dio un liderazgo, le dio poderío, le dio grandeza. Y muchos de ellos, luego de verse con esa gloria que el Señor le entregó, comenzaron a sentirse tan poderosos que se olvidaron que hay uno que está por encima de ellos, que hay uno que no podemos pensar o prescindir, pasárnosle por encima, porque no le fue muy bien a quienes lo intentaron, como fue Satanás y sus demonios a través de las contrataciones, que se vieron con gloria y pensaron que podían igualarse o ser semejante al Creador. Y por esa razón fueron arrojados, fueron humillados en pocas palabras y borrado su nombre. Entonces, eso pasa también con muchos seres humanos. No solamente podemos visualizar eso con lo que pasó en el cielo, sino que también esa experiencia se vive de día en día aquí en la tierra. Gente que mientras no tienen nada son humildes, mientras no tienen nada son asequibles, mientras no tienen nada son afables, pero una vez se ven con alguna posición, una vez se ven con algo, ya comienzan a cambiar las amistades, el círculo, comienzan a cambiar su forma de pensar, hasta sus sentimientos. Y son muchas cosas que cambian. A tal modo que eso va provocando que vayamos incidiendo en terrenos que no nos corresponde llegar. Cuando tú comienzas a poner en tu corazón la arrogancia, la altanería, la vanagloria, el orgullo malsano, entonces vas a comenzar a experimentar rechazo, no solamente de los hombres, sino que vas a comenzar a experimentar el rechazo del mismo Dios. Porque la Biblia dice que Dios mira al altivo de lejos, pero el que se humilla, dice la Biblia, será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. De manera que es mejor mantener una postura de humildad. Y humildad, el término humildad ha sido muy mal interpretado por mucho tiempo. Para mucha gente ser humilde es ser pobre, para mucha gente ser humilde es ser pisoteado por todo el mundo sin ni siquiera quizás defenderse. Quizás han tergiversado el término humildad, que no se trata de eso. Recuerden que la humildad, Jesús era la humildad y Él la representó en su esencia. Que siendo hijo de Dios, teniendo toda riqueza, teniendo todo a su favor, se despojó de todo y era obediente en todos los aspectos. Y siendo rico, vivía como pobre, porque no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza, dice la Biblia, y dormía y su almohada era piedras. Pero siempre se mantuvo en la misma postura de obediencia.
aunque él tenía el poder y la autoridad de él alegar gloria o riqueza aquí en la tierra, porque él podía tener lo que él quisiera. Recuerda que el mismo Satanás le ofreció. Le dijo, si postrado ante mí me adorare, mira, todo esto lo subió encima de un pináculo bien alto. Y le dijo, todo este mi reino te lo voy a dar a ti. Y él no obedeció a eso porque él no necesitaba las riquezas humanas. Porque él es el dueño de todo. Eso era solamente un ofrecimiento estratégico de Satanás, pensando como que su filosofía iba a ser convencer al maestro de la realidad de quién él es, el Hijo de Dios. Entonces muchos reyes que Dios los sacó, como en el caso de Saúl, que era de la tribu de Benjamín, la única cualidad de que describe la Biblia es que era alto, que del hombro para abajo, para arriba nadie podía pasarle, porque el tipo era alto en Israel, demasiado, además de que era hermoso. Pero sin embargo, él lo que estaba era apacentando cabritos, cabras, bueyes, qué sé yo, de su padre. Nadie sabía de él, nadie lo conocía, nadie ni siquiera nunca pensó que Saúl iba a ser rey de Israel. Pero Dios, por la petición del pueblo, que como vieron otras naciones que estaban regidas por reyes, ellos también se acercaron a Samuel, diciéndole que querían ser gobernados por un rey. Bueno, Dios le escuchó, vamos a darle, yo quería gobernarlo a ellos directamente, pero como ellos quieren un rey, como quieren reino humano, vamos a ponerle un rey. Y le pusieron ahí a Saúl, luego de un sinnúmero de cosas que tuvieron que acontecer antes de él. Como también muchos reyes, rey Usías, el rey Usías era un tipo entendido en los tiempos, dice la Biblia, también tenía gloria. El profeta Isaías al parecer estaba bajo su falda, estaba como, ¿verdad? Era un mantenido de rey y estaba muy apegado. Y el rey Usías en un momento se le subieron los humos a la cabeza y ofreció sacrificio, de tal modo que le vino lepra hasta su muerte. El mismo Saúl que te hablaba anteriormente no obedeció al mandato principal, que era exterminar los enemigos de Israel y de Dios, que eran los amalecitas, sino que por su vanidad y su soberbia no obedeció a Dios hasta el punto que Dios tuvo que desecharlo. Muchos otros reyes que menciona la Biblia, que usted puede leer en los libros de Reyes, Samuel entre otros, reyes que Dios le dio poder, gloria, autoridad, dominio, y cuando ellos se vieron en esa posición, pensaron que podían estar por encima de la voluntad de Dios. Entonces Dios tuvo que herirlo, Dios tuvo que entregarlo en manos de enemigos, Dios tuvo que mostrar su soberanía por encima de la soberbia de ellos, eliminándolo muchas veces. ¿Por qué te hago este recuento? Porque a veces nos sorprendemos cuando vemos muchos hombres y mujeres que están en los caminos de Dios y se van tras la parafernalia de este mundo. La fama, el dinero, la vanagloria. Lo vemos. Gente que en otro tiempo profesaban una fe, que en otro tiempo defendían la sana doctrina, que en otro tiempo se mantuvieron en una posición de obediencia. Luego que comenzaron a ser visualizados, comenzaron a estar en el ojo público, comenzaron a encontrar gracia, se olvidaron hasta de su propio Señor y de los principios que debían guardar. Que eso es algo que para los israelitas era muy importante, ellos mantener sus raíces, ellos mantener las cosas que se les enseñaban. Cualquiera en este evangelio, por alguna oferta, suelta cualquier principio que en otro tiempo defendía. Y lo vemos hoy en día con muchos ministros. Y para no disfrazar mucho lo que te quiero decir, estamos viviendo aquí a través de las redes y de los medios el caso de la sierva Wendy, que en otro tiempo era una mujer muy reservada, en otro tiempo era una mujer que mantenía una postura en cuanto a su fe, en otro tiempo era una mujer radical con lo que había creído, pero luego que comenzó a ser visualizada, luego que comenzó a ser invitada a programas importantes, luego que ella comenzó a acaparar el ojo público, entonces se fue desviando chin a chin, culpabilizando
no solamente a los hermanos, sino también a Dios, porque a veces pensamos que cuando decimos algo que ofende al cuerpo de Cristo, no estamos ofendiendo a Dios. Hace rato que ella con lo que dice está ofendiendo a Dios. Señores, el pecado, cuando la persona está en pecado, lo que antes veía malo, lo ve bueno, y eso es normal. Pero ¿qué pasa? Como muchas veces la gente entra en un estado de reprobación, que eso es terrible. Y yo no le recomiendo a nadie entrar en ese trance. Cuando tú tienes una mente reprobada, que ya eso significa que no hay perdón ni misericordia para ti. Porque hace rato que tú vas a acomodar toda la cosa mala como buena y no vas a entrar en razón de nada, de ningún consejo. Porque tú entiendes que está bien todo lo que estás haciendo, aunque todo lo que estás haciendo está mal. Un corazón y una mente reprobada, no hay, se acabó todo ya. Es mejor a veces estar en desobediencia, que tú estés en desobediencia, y no que tú llegues a ese nivel de una mente reprobada, un corazón, que ya tú estás desechado totalmente, porque todas tus acciones, todo lo que tú haces, dices, manifiesta, son malas y tú la ves como buena. Entonces la sierva Wendy en otro tiempo era una mujer que defendía el matrimonio, que si la mujer o el hombre estaba casado y se dejaba con su pareja, tenía que quedarse sola, porque la Biblia lo dice así, que yo tengo mi postura en cuanto a eso, pero bien, imagínense que esos son sus principios. Que la mujer no podía usar pantalón, no podía usar arete, que tenía que mantener un pudor en la vestimenta. Bien, yo tengo otra opinión en base a eso, pero también esa era su posición. Que tenía que hablar, tenía que caminar, tenía que comportarse diferente a cómo se comporta el mundo. Esa era lo que ella defendía. Ahora es lo contrario. Ahora manda a que los jóvenes que están en noviazgo, la pareja, antes de casarse, prueben, o sea, tengan sexo, para que conozcan con quién se van a casar. Esa era la misma sierva que mantenía una postura de santidad y de pureza en otro tiempo. Ahora manda que prueben, que hay que probar por no saber con quién se va a casar, porque ella tiene una filosofía que después que tú te casas con una persona es para siempre, entonces tú tienes que saber con quién te casas. Pero ahora vestir con pantalón y ponerse arete no es nada tampoco, que en otro tiempo ella decía que no se podía. Ahora ir a una discoteca no es nada, porque eso es disfrutar la vida. Ir a una playa y enseñar toda la parte que no debe públicamente tampoco es malo, porque hay que disfrutar la vida. Entonces, cuando usted analiza eso, usted se da cuenta que hace rato se fue el Espíritu Santo de su vida. Se fue Dios, se fue el temor de Dios, se fueron los principios y se fue tras el mundo, la vanagloria de este mundo y la vanidad. Hace rato abandonó esos principios. Hace rato cambió su primogenitura por un plato de lenteja. Hace rato abandonó la fe por los placeres del mundo. Hace rato ya no hay intimidad con Dios. Porque desde que una persona comienza a cambiar tan radicalmente cosas que antes eran el sustento de su fe, ya inmediatamente hay un rompimiento en cuanto a lo espiritual. No hay manera de que esa persona entre en sí. Entra en una rebeldía, en una contradicción, en un engaño, en una mentira. Y eso se va logrando poco a poco, señores. No estoy diciendo que muchos quizás de esas cosas que mantenían como doctrina es fundamental o son cosas que están en la Biblia. Porque hay muchas cosas que tienen religiones por ahí que no son más que dogmas de hombre. Y la gente vive conforme a eso, crea tabús de esas cosas, tabúes, si se puede decir. Y esas son las normas que rigen su vida. En la Biblia nunca ha hablado de pantalón, que yo no he leído. Nunca ha hablado de arete. Nunca habla, cuando habla de esa cosa, estaba hablando refiriéndose a las naciones que se ponían eso, como Egipto, otras naciones.
los zarcillos que usaban las mujeres en la nariz, los piercing, todo eso. Hablaba de que esos tipos de mujeres y hombres en esas culturas, Israel, Egipto, Babilonia, usaban todo eso. Y Dios se refería, o en la Biblia habla de todo eso como que Israel lo adoptó. Porque el problema está que cuando tú tienes unos principios, tú tienes una cultura, tú tienes filosofías que son la costumbre, ya cuando tú cambias porque está copiando o acatando lo mismo que hacen otros, ahí es donde está el problema. Porque cada quien está llamado a vivir sus propias experiencias. Yo lo que soy dominicano. Yo no estoy obligado a tener que repetir lo mismo que hacen los puertorriqueños. Yo no estoy obligado a repetir lo mismo que hacen los neoyorquinos. Yo no estoy obligado a repetir lo mismo que hacen los brasileños, por así decir. Yo lo que soy es dominicano, mi cultura es diferente. La idiosincrasia es diferente. Entonces ahí va cuando tú quieres cambiar los principios que te rigen o las normas, porque tú viste que lo hacían en aquel lugar y sin ningún cuidado radicalmente tú cambias la cosa. Israel no hacía las cosas así. Los israelitas son muy radicales con mantener el cumplimiento de sus raíces, las cosas que tienen que ser, que son bases fundamentales para ellos. Yo creo que en el mundo nosotros los dominicanos somos los únicos que somos como la esponja, que absorbemos todo. Pero bien, por eso te decía al principio y te hablaba de Saúl, que Saúl llegó a ser rey, pero se inclinó en la vanidad y eso provocó ser destituido. ¿Y qué dice la Biblia? Que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Porque eso es lo que hace tú cambiar lo que es base de tu fe, lo que son fundamentos cristianos, por filosofías, por vanagloria, por cosas que lo único que van a hacer de día en día es alejarte de Dios. Mira cómo esa mujer, a pesar de que tenía mucho trauma, que obviamente la religiosidad causa en mucha gente, pero por lo menos todo lo que te cohíbe a ti del pecado no es malo, es bueno. Todo lo que te cohíbe del pecado, aun sea radical, no es malo, es bueno. Lo malo es cuando tú cambias todo eso para hacer lo que es malo y acomodarlo como que es bueno. Óyeme bien, porque la Biblia dice que el que no se casa, el que se casa hace bien, pero el que no se casa hace mejor, porque se va a ocupar más de la cosa de Dios que la de su marido. Porque el que se casa o la que se casa se ocupa más de su pareja, de su marido, de su esposa. Busca agradarle. O sea, si tú no te casas estando en el evangelio, eso no es nada. Está muy bien, excelente. Si tú de momento no vistes como lo que está en el mundo, porque tú quieres ser diferente, no está mal, está muy bien. Si tú no dices o practicas lo que ellos hacen, no está mal, está muy bien. Ahora el problema es cuando tú cambias y comienzas a hacer esa cosa mala y acomodarlo en que no es nada. Que eso es vivir la vida. Señores, lo mejor es vivir la vida, ¿sabe? Que en obediencia a Dios. Porque es que las cosas de Dios no añaden tristeza. Las bendiciones de Jehová, dice la Biblia, no añaden consigo tristeza. La gente está muy equivocada. La gente, mire, y es tan terrible esto. Y yo decía en estos días un comentario de la diversidad que hay en el mundo. Que a veces yo, a pesar de que estoy hablando de esto aquí, yo no lo critico, que cada cual viva su vida a su manera. Estamos en un tiempo ahora mismo que el que es santo se santifique más. Y el que es un desgraciado maldito que lo siga haciendo así. En ese tiempo que estamos ahora. Si usted es bueno, siga practicando la bondad. Si es justo, siga practicando la justicia. Ahora, si usted es malo, sigue en su maldad. Si usted es un desgraciado, sigue en su desgracia. Cada quien es libre de hacer lo que le venga en gana. Tú tienes tu libertad. Ahora, no quiera cambiar la verdad del evangelio por la mentira del mundo, acomodándola como que eso no es nada. No, viva su mundo como usted quiera. Ahora, el evangelio déjalo en la posición que Jesucristo la dejó. ¿Y cuál fue la posición que Jesucristo la dejó? Obediencia, sometimiento, cambio, transformación, amor,
paciencia, bondad, los frutos del Espíritu. Esos son los caminos, los caminos del Evangelio. No lo quieras cambiar porque tú encuentras que es muy radical, porque tú encuentras que es una carga pesada. La Biblia dice que Jesús dijo que fácil es su yugo y ligera su carga. Lo que pasa es que hay mucha gente ahí que como aman al mundo, tienen su tesoro en el mundo ahí. Se ven esto agravoso, pero el Evangelio no es gravoso. Es que tú estás apegado en el mundo y como tu tesoro está en este mundo, aquí te vas a quedar lamentablemente. Pero no quiera cambiar a que el Evangelio es difícil, a que el Evangelio es carga. No, no es carga, no es difícil. Mentira del diablo, no ponga palabra en la boca de Jesús que él no dijo. ¿Cuándo el Señor dijo que es difícil? Lo único que él dijo que si a la raíz, al tronco lo apedrearon, lo cortaron, lo rechazaron, ¿qué será de las ramas? Si al padre de familia le hicieron esto, ¿qué será de los hijos? Fue la única comparación, que vamos a padecer como él padeció. Vamos a ser burlados como él fue burlado. Vamos a ser rechazados como él fue rechazado. Vamos a ser escupidos. Vamos a ser menospreciados como él. La única cosa. Pero nunca te dijo a ti que este evangelio es difícil. No, no lo dijo. Lo que pasa es que aquí hay que aprender a sufrir como un soldado, como dijo Pablo, aprobado. Porque este evangelio es para gente que están viendo el mundo ahí en su maldad y dicen, yo no quiero participar de eso. Pero hay muchos que se están saliendo de esto para irse al mundo. Y yo decía en estos días, mira cómo están corriendo las grandes figuras mundiales, famosas, con millones de seguidores, están corriendo al evangelio. Y muchos raquíticos, para decir una palabra ofensiva y quizá le pique y te haga entrar en razón, muchos raquíticos cristianos quieren salir de que para el mundo, porque ahí hay algo. Y figuras grandes, multimillonarias, millones de seguidores, corriendo los pies de Cristo y testificando que a pesar de la fama, la gloria, las multitudes, la riqueza, sienten un vacío en su vida que lo iba a llevar, y muchos lo llevó a la muerte, otros lo iba a llevar al suicidio, y que lo tenía sumido en depresión. Y aún muchos viendo eso, abandonan el evangelio y van detrás de lo que otros están rechazando. Daddy Yankee rechazando la fama, rechazando millones de dólares, rechazando gloria, porque entendió que todo eso era vanidad. Y entonces la sierva Wendy detrás de eso. El siervo soporte detrás de eso. Para que usted vea cómo son las cosas. Y ellos escuchan los testimonios de Daddy Yankee. En estos días Juan Carlos Arrigan le hacía una entrevista y al final le dijo, dale un consejo a esos cristianos que son adoradores o son cantantes en Dios y que muchas veces el mundo le ofrece para que ellos abandonen sus principios. ¿Y qué dijo Daddy Yankee? Le aconsejo que no todo lo que se ve aquí, lo que se pinta, es color de rosa. Diciendo él desde el punto donde él estaba como famoso, como reconocido mundial, no es color de rosa. Yo soy un ejemplo de eso. Y miren dónde estoy, sumido a los pies de Jesucristo. Y entiendo, decía él, que estos 20 años que duré apartado de Cristo y todos esos millones de dólares que quizá pude haber ganado, me gané, no se comparan a la paz y al gozo que yo tengo ahora. Oiga, Daddy Yankee diciéndolo. Y gente que lo que tiene 2 o 3 seguidores ahora de que abandonando el evangelio por fama, abandonando el evangelio por 2 pesitos de las redes. Esa es la realidad que se está viviendo hoy en día. Y es donde el enemigo le está poniendo venda a mucha gente. Por eso de las redes, de TikTok, Facebook, que yo estoy en eso también. Estoy en las redes, pero no estoy en ese afán de gloria. No estoy en ese afán de fama. Porque yo hace mucho, Dios me mostró a mí lo que era la fama, porque yo pudiera haber sido muy famoso. Yo tengo talento y tengo gracia para yo conseguir fama. Mire, usted no se imagina. Pero a mí no me interesa eso. Hace mucho Dios me lo mostró a mí. En una revelación, yo siendo famoso. Y créame que fue la petición con más desesperación que yo le hice a Dios.
Le dije, Señor, no quiero eso. Óyeme, hace más de 18 años. Yo me vi con una fama tan grande que la gente donde quiera que yo me metía, multitudes iban detrás de mí. Y eso me atormentó. Y yo le dije, Señor, no quiero eso. Prefiero vivir una vida normal a yo vivir en ese estado. Y eso desde ese tiempo me ha hecho a mí mantenerme bajo perfil. Hacer la cosa que tengo que hacer, trabajar como tengo que trabajar, predicar la palabra como tenga que predicarle, pero sin esa hambre y ese deseo de fama y gloria. Porque mucha gente que se ha ido detrás de esa cosa hoy en día, su vida corre peligro y otros han muerto por irse detrás de la fama, por irse detrás de la gloria que es de este mundo, que es efímera, que es pasajera, que lo único que te va a causar a ti es dolor de cabeza. Tú quieres ver todas las persecuciones que tú nunca has visto, hazte famoso. Por eso hubo alguien que dijo que la fama no es para todo el mundo. Inmediatamente tú te haces famoso, mira, vienen enemistades, vienen enfermedades, vienen persecuciones. Mire, usted no se imagina, es que el que no lo ha vivido no sabe. El que no ha sido famoso no sabe lo que se vive. Por eso lo desea. Sin embargo, el que lo ha tenido, muchos de ellos quisieran vivir que nadie lo conociera. Usted no ve figuras por ahí que están, quisieran que los paparazzi desaparecieran para ellos poder vivir una vida normal. Quisieran ir a una plaza, quisieran sentarse en un parque con sus hijos, quisieran pasear por la calle como cualquier individuo normal, común y corriente, pero no pueden. Y a veces andan hasta enojados por esa razón, porque inmediatamente sacan un pie de su casa, esos son 150 millones de fotos y videos. Y a veces ni siquiera saliendo de su casa, si se paró a la ventana en su casa, ya están fotografiados. Entonces esa gente muchas veces tiene una vida aburrida, cansados están. La fama le ha quitado la paz, le ha quitado el gozo, le ha quitado la quietud, le ha quitado la normalidad de su vida. Entonces muchos ignorantes que por no conocer la consecuencia que trae la fama, andan detrás de ella. Entonces, lamentablemente, esa gente cada día está más lejos de Dios. Cada día está más distante de poder acercarse más a Dios. Porque su corazón, sus ojos, sus anhelos, sus deseos están fundamentados en la vanidad de este mundo, en la vanagloria de este mundo. Y la Biblia es bien clara, y te lo decía ahorita, que donde está tu tesoro, dice la Biblia, allí está tu corazón. Si tu tesoro está en la cosa de este mundo, tú te vas a quedar aquí y quizá vas a conseguir muchas cosas, pero tu parte será quitada en el cielo. No tendrás parte en el cielo, no tendrás herencias espirituales. Y la Biblia dice en el libro de Corintios, capítulo 5, verso 17, que no pongamos los ojos en las cosas que se ven porque son pasajeras, sino que pongamos nuestros ojos en las cosas que no se ven porque son eternas. Y ahí es donde tú, sierva Wendy, tú soporte, y cualquier otro ministro que se está despegando de la gloria de Dios, se están alejando cada día y están poniendo su mirada en ese mundo y en ese tesoro que está ahí, por estar dependiendo de hombre. Una de las cosas que lo ha llevado a eso es depender de hombre. Cuando tú pones en manos de los hombres tu sustento, cuando tú pones en manos de los hombres tu salud, cuando tú pones en manos de los hombres tu refugio, vas a depender de ellos completamente y no vas a encontrar salida. Por eso que a mí no me hable de seres humanos. Y quizá usted encontrará dura esa palabra, pero yo me preocupo por trabajar y conseguir la cosa. Mire, que Dios me ayude. A mí que nadie me dé nada. Yo no estoy esperando que nadie me dé. Porque no es verdad que yo voy a someter mi voluntad a alguien que por una dádiva me la va a quitar. Porque mi voluntad, mi deseo es servir a Dios. Entonces todo el que te da a ti busca un beneficio. Nadie da nada de gratis. Hay hombres que le pagan hasta lipo a mujeres muy lindas, pero nadie la puede enamorar, y si se zafaron la matan. No pueden hacer lo que ellas quieren. Hombres que dependen del jefe únicamente,
Y los jefes lo ponen a mentir, lo ponen a hacer de toda clase de cosas y tienen que hacerlo porque es el jefe, con un lambonismo y una cosa, porque ellos dependen completamente del jefe. Su sustento, su vida, su abrigo, todo está en manos de ellos. Entonces, obviamente tienen que estar con ese lambonismo, tienen que estar con esa dependencia, porque tú dependes completamente de ese hombre. Entonces, aprende a depender de Dios y tú verás que será diferente. Que cuando tú aprendes a depender de Dios, a ti nadie te va a poner a mentir de que por una dádiva. Nadie te va a apartar del evangelio por un sobre de una ofrenda. Nadie te va a ti a poner a confabularte con el pecado porque sea quien te vista. Nadie. Porque es que tu sustento, tu abrigo, todo depende de Dios. Aprende a depender de Dios y tú vas a ver que no va a estar, no va a necesitar estar confabulado con nadie. Tú no vas a necesitar estar congraciando con nadie. Hay mucha gente que dice en las redes, fue soporte que fue el doctor Nastra que descarrió soporte a la sierva Wendy. Y quizás lo veamos y digan, no, que ellos no tienen la culpa. Y sí, puede ser que sí, por la misma dependencia que ellos pusieron del doctor Nastra. La sierva Wendy lo dijo en una entrevista. Mi sustento depende de ese trabajito que me dio el doctor. Entonces eso la llevó a ella a hacer contenido fuera de lugar, que no le concierne a un siervo de Dios, por estar dependiendo del doctor Nastra. Entonces, lamentablemente, eso que conlleva tú depender de los hombres, a eso que conlleva. Aprende a depender de Dios y verás que no te vas a arrepentir, porque vas a hacer todo lo que Dios quiera que tú hagas y lo que tú quieras hacer para agradar a Dios, no lo que quiere el hombre. Usted no se imagina la cosa que a mí me han ofrecido y la puerta abierta que yo tengo de muchas cosas que yo pudiera lograr simplemente yo estando sometido a hombres en una obediencia ciega, en un lambonismo enfermizo. Si yo fuera esa clase de gente, mire, yo creo que aquí parado, yo estuviera aquí sentado y tuviera 2 guardaespaldas ahí de todas las cosas que yo hubiese conseguido. Pero yo prefiero vivir una vida, mire, de lo necesario, sin ningún tormento, que yo vivir una vida de tormento para conseguir lo necesario. No sé si me entendió. Nada de eso. Dependa de Dios. No dependa de redes. Hay muchos que dependen de redes y las redes le ponen a hacer contenido fuera de lo que un siervo tiene que hacer. Depende de las redes. Tu Dios es más Zuckerberg. El Dios de esos que dependen de las redes es Mark Zuckerberg, el dueño de Instagram, el dueño de WhatsApp. Esos son los dioses de ellos. Lo que le ordenan hacer contenido para mantener el algoritmo. Esos son tus dioses, no Jehová. Porque Jehová lo que te manda a ti orar, a predicar el evangelio a toda criatura, a hacer luz en medio de la tiniebla. No es hacer esos contenidos que te saquen de esa originalidad, de esa esencia que tiene que tener un cristiano, un verdadero cristiano. Así que hay muchos que hace rato están lejos de Dios. Y están lejos de Dios y Dios lejos de ellos. El término Espíritu Santo no está en su boca. Usted quiere ver una gente que hace rato está lejos de la voluntad de Dios, usted va a ver que pocas veces va a mencionar el Espíritu Santo. En la gente que no tiene relación con Dios, no tiene intimidad, no menciona ese término. Menciona a Dios, a Jesucristo, pero es muy pesado en una boca que no tiene intimidad mencionar el Espíritu Santo. Es más, es imposible a veces. Hace rato están lejos póngase a escuchar una entrevista de un cristiano que hace rato está destituido, hace rato está alejado de Dios. No va a hablar del Espíritu Santo, porque le va a dar vergüenza si lo menciona y lo va a reprender. No va a hablar. Se va a notar automáticamente, a vista de todo el que esté al lado, que está lejos de Dios. Inmediatamente menciona el Espíritu Santo en su boca. Por eso que ninguno de ellos lo menciona. Ninguna de esa gente que está en la red de ahí, que están haciendo contenido raro, va a mencionar el Espíritu Santo. Eso es un nombre muy santo y es un nombre muy poderoso como para cualquier boca que lo que está hablando sandace, lo que está hablando vanidad, lo mencione. Así que mi gente,
Dios te ama. Sierva Wendy, Dios te ama. Soporte, Dios te ama. Y todos esos que están haciendo contenido y alejándose de Dios detrás de la fama, Dios lo ama. Escapen a tiempo. No cambien a Dios por un plato de lenteja. No cambien a Dios por la fama de este mundo que es efímera, pasajera. Señores, es mejor un sufrimiento con la cobertura de Dios que un sufrimiento fuera de Dios. Porque Dios te consuela. Dios te ayuda a salir de esa situación. Pero cuando tú estás pasando por una situación difícil fuera de la cobertura de Dios, te lleva el diablo. Porque eso es lo que Él busca. Te va a llevar quien no te trajo. Ahora, mientras tú estás bajo la cobertura de Dios, el enemigo, Satanás, quiere llevarte, quiere asediarte y ángeles alrededor de ti están luchando y empujando y echando para allá y te quieren empujar, pero no pueden tumbarte porque hay una pelea por ti. Alguien está haciendo resistencia para que tú no caigas, para que tú no seas devorado. No es lo mismo que tú estar atado de pie y mano y que tú no tengas salida, a que haya alguien que te defienda, que te ayude en cualquier circunstancia y te dé victoria. Así que Dios te bendiga en esta tarde, mi amigo y mi hermano que me está escuchando. Que el Espíritu Santo te ministre a través de cada una de estas palabras y puedas reflexionar y entender que este evangelio tú tienes que valorarlo, porque esto es lo mejor que ha podido pasar en tu vida, y por un disparate de este mundo pasajero estás a punto de perderlo. Así que Dios te bendiga. Mauri, vamos, que estas palabras son más poderosas como para añadirle.